a ti en primer lugar, bendecir tus hijos en todo el mundo y por medio de la fe y la palabra y la sangre, destruir las obras del diablo, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Muy buenas noches, queridos hijos, queridos hermanos, queridos amigos, aleluya, y mis compañeros ministeriales en todo Panamá y en todo Sudamérica y en todo el mundo. Es para mí una gran bendición poder en esta noche desde Chicago, desde la casa donde yo vivía, donde era mi casa, aleluya, en el sótano. Por cierto, este lugar ha servido para muchas cosas porque después fue nuestra habitación cuando veníamos a Chicago. Y ahora es un estudio de televisión, gloria a Dios, lo cual ha dado muchos mensajes, muchas bendiciones han salido de aquí. Y en esta noche estamos pensando en la época de Navidad, la época de Navidad que es muy importante para los creyentes, sin importarnos cuál fue la fecha. Nosotros no entramos en esos litigios o en esas discusiones porque para nosotros no es importante. Lo importante es que Jesús nació en nuestros corazones, pero si nos aprovechamos de la época cuando hay un énfasis para traer el mensaje de Jesús. Permítame cantarle un cántico clásico acerca de esto. Tú dejaste tu trono y corona por mí al venir a Belén a nacer. Mas a ti no fue dado el entrar al mesón y en pesebre te hicieron yacer. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Alabanza celeste los ángeles dan, en que rinden al ver volor. Mas humilde viniste a la tierra, Señor, a dar vida al más vil pecador. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Siempre pueden las zorras sus cuevas tener y las aves sus nidos también, mas el Hijo del Hombre no tuvo un lugar en el cual reclinara su sien. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Alabanzas sublimes los cielos darán cuando vengas glorioso de allí. Y tu voz entre nubes dirá, ven a mí, que hay lugar junto a mí para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Queridos amigos, celebremos que Dios vino a visitarnos en Jesús. No perdemos la óptica del propósito de esta ocasión, en la cual nosotros los creyentes nos afirmamos más en nuestra fe y nos adherimos más a la búsqueda de Jesús, sabiendo que Jesús vino para llevarnos al Padre. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y es una época en la cual le damos gracias a Dios, Señor Jehová, Dios de los ejércitos, el Padre de toda creación, quien nos ha llamado a esta vida. Le damos gracias porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Celebremos que Dios vino a visitarnos en Jesús. Mateo 1:23 dice: una virgen concebirá y dará a luz un hijo,
y le pondrás por nombre Emmanuel. Importante que la palabra Emmanuel significa Dios con nosotros. Eso es muy importante que nosotros entendamos y captemos el propósito de la natividad o la Navidad. Estamos hablando de el misterio de la encarnación de Dios. No hay un misterio más importante para nuestra vida espiritual que entender que Dios se hizo carne, que Dios se hizo humano, que Dios vino a vivir con nosotros, se hizo uno de nosotros con el propósito de llevarnos a Dios. Una virgen concebirá, lo cual fue un milagro, lo cual fue obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Y eso es lo que Jesús hizo todo el tiempo aquí en la tierra, acercar a Dios a nosotros, para luego, después de su muerte en la cruz y por medio de la fe en su sangre, acercarnos a nosotros a Dios. Aquí vemos un misterio en dos direcciones. Dios se acerca a nosotros en Cristo y ahora por medio de Cristo nosotros nos acercamos de regreso a Dios para uno regresar al lugar de donde uno viene y donde uno tiene el único sentido de vida que hay es en Dios. En Juan 1:14 dice, y el verbo se hizo carne. Está hablando del verbo de Jesús. El Logos se hizo carne y habitó entre nosotros. Aquí tenemos que el propósito de Dios era habitar con nosotros, entre nosotros. No vino como un espíritu. No vino como el Jehová Dios, el espíritu, sino vino como un bebé. Pasó por el mismo proceso que pasamos todos los seres mortales. Aleluya. Pero dice que se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vino lleno de gracia y de verdad. Así que estamos pensando en una ocasión cuando la gracia es el favor. La gracia son los regalos. Por eso es que no regalamos en la Navidad. Pero vino lleno de gracia y de verdad. Gracias a Dios por su gracia y por la verdad. Y vimos su gloria. Claro, Él nos mostró, empezamos a ver vislumbres de su gloria con las cosas que Jesús empezó a hacer aquí en la tierra. Gloria como unigénito del Padre. A Jesús se le llama el unigénito del Padre porque era el único hijo que Él tenía. Claro, ya eso no es cierto. Ahora ya Él no es unigénito porque ahora todos nosotros somos hijos de Dios. Somos parte de una compañía de millones, trillones, una multitud que no se puede contar. Y eso se lo debemos a esta ocasión, a esta encarnación. Ahora, ¿por qué celebramos esta visitación de Dios a la tierra en Jesús? En primer lugar, porque el Padre había perdido el Hijo que tenía en Adán, que lo representaba en la tierra. El Padre había perdido el Hijo que tenía en Adán, que lo representaba en la tierra. Porque Adán, podemos decir que aparte del Hijo eterno que es Jesús, pero en la tierra Él fue el primer Hijo de Dios. ¿Y qué fue lo que Dios escogió? Dios hizo un hombre del polvo de la tierra y Dios sopló su vida en él, sopló su espíritu en él, puso su naturaleza en él, puso su fe en él, puso su amor en él, puso su autoridad en él, de forma que fuera un hijo responsable en la tierra, que administrara la tierra para su Padre. Así que Jesús vino a hacer esa obra. Adán vino a hacer esa obra, representando a Dios en la tierra, lo cual despertó la envidia y despertó la competencia y despertó la ira de Satanás. Cuando entonces vino y tentó a la mujer se dejó tentar, la mujer tentó al hombre. Como consecuencia, básicamente podemos decir que es como si lo que Dios había puesto en el hombre se salió. Eso no indica que el hombre se murió, porque el hombre no murió, porque aún quedó un vestigio del Espíritu de Dios en el hombre, lo suficiente para vivir, y no para vivir una eternidad para lo cual él había sido hecho, lo suficiente para vivir, ¿entiendes? Por lo menos unos cuantos cientos de años como vivieron los primeros hombres. Pero perdió la naturaleza de Dios, perdió la comunión con Dios, perdió la autoridad de Dios, perdió la imagen de Dios. Todo eso lo perdió por causa del pecado. O sea, no podemos hablar de Navidad sin hablar del pecado. No podemos hablar de Jesús sin primero hablar del primer hombre, que fue Adán.
Por eso es que celebramos esta Navidad, porque el Padre había perdido el Hijo que tenía en Adán, que lo representaba en la tierra, y Él estaba buscando una oportunidad. Tanto así que desde ese mismo día que hubo el pecado, ese mismo día hubo una profecía que se la dio Dios a la serpiente. Y la profecía fue que de la mujer iba a nacer una simiente, en Génesis 3:15, que iba a pisar la cabeza de la serpiente. Iba a pisar la cabeza de la serpiente. La serpiente iba a herir el calcañar o el talón de esa simiente. Sabemos que se refería a Cristo. Ya ahí estaba profetizada nuestra salvación. Ya ahí estaba profetizado nuestro Señor Jesucristo, quien iba a venir con ese propósito, de forma para volvernos de regreso a Dios. Wow, maravilloso si pensamos en esto. Ahora, celebremos que Dios vino a visitarnos. Número 2, porque el Padre quería que los hombres lo conocieran en toda su esencia. No estamos diciendo que nuestros patriarcas no tuvieron una relación con Dios. Tuvieron encuentros con Dios que son envidiables. Encuentros con Dios que yo quiero y yo busco y yo pido en oración. Los encuentros de Enoc con Dios, los encuentros de Abraham con Dios, los encuentros de Elías con Dios, los encuentros de Daniel, los encuentros de Ezequiel. Aleluya. Pero no era lo suficiente para que conocieran a Dios en toda su esencia. ¿Entiendes? Porque Dios no podía básicamente manifestarse completamente en estos hombres hasta que viniera Jesús y Jesús capacitara lo que se conoce como una nueva creación, donde pudiéramos entonces ser más partícipes de los atributos de Dios que lo que fueron estos hombres. Y aún así estos hombres vivieron vidas poderosas y vidas para la gloria del Señor. El Padre quería que los hombres lo conocieran en toda su esencia. Por eso dice Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás, porque aún Moisés vio sus espaldas, o sea, no pudo ver a Dios. Porque Dios es un espíritu. Dios habita en una oscuridad inaccesible, donde ningún hombre, a quien nadie lo ha visto jamás, como dijo el apóstol Pablo. Y aquí Juan nos añade, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Eso es lo importante. O sea, Jesús no simplemente viene a salvarnos. Jesús no simplemente viene a librarnos del infierno. Jesús no simplemente viene a llevarnos al cielo. Y todo eso es cierto. Jesús no solamente viene a perdonar mis pecados. Jesús no solamente viene a bendecirme, a prosperarme, a sanarme, a resolver mis problemas. Jesús viene, aleluya, a hacerme conocer al Padre, para que yo conozca al Padre. ¿Por qué? Que tengamos la revelación correcta de quién es nuestro Dios, que es un Padre. En primer lugar, que es un rey, es un emperador, que es el creador de los cielos y la tierra. En segundo lugar, que es un padre, no simplemente es un padre que se compadece de sus hijos. Y en esa forma es que entonces Jesucristo viene, aleluya, en el seno del Padre. Jesucristo instituye el título Padre para referirse a Dios, el cual no era muy común en el Antiguo Testamento. Creo que aparece 2 o 3 veces donde se refirieron a Dios como Padre, pero en el Antiguo Testamento se le llamaba Adonai, Señor, o Jehová, o Yahweh. Pero ahora, si tú ves, cada vez que Jesús mencionó a Dios, le usó el título Padre. ¿Por qué? Porque Él vino a revelarnos un Padre. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que es Jesús, que está en el seno del Padre, salió del Padre, del corazón del Padre. Él vino a darnos a conocer. Por eso Jesucristo fue muy enfático. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si es por mí. O sea, yo vengo para enseñarles a ustedes el camino para que lo conozcan. Yo les doy la vida, que es lo que reciben cuando conocen al Padre. Y yo les voy a dar la verdad para que vean que todo lo que van a recibir del Padre, conocimiento y verdad. Por eso Jesús fue muy claro cuando oró y dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y Jesucristo a quien has enviado. Tú no puedes maximizar tu vida espiritual a menos que te des al conocimiento de Dios. Y eso solamente viene por la revelación de Jesús, y solamente viene con la ayuda del Espíritu Santo cuando nos abre la Biblia para conocer a Jesús. Necesitamos no conocer una religión o un énfasis, una bendición, una doctrina. Conocer a un Dios que es un Padre.
¿Por qué la Navidad? ¿Por qué razón celebramos esta Navidad? Y no tenemos problemas en prender las luces, y no tenemos problemas en pasarnos regalos unos a otros, sino no tenemos problemas en celebrar una buena comida. Algunos no tienen problemas con sus arbolitos y sus cosas. Yo no voy a entrar en ese asunto, en esos legalismos, simplemente porque yo sé que yo no estoy celebrando ni luces, ni árboles, ni el lechón asado. Yo estoy celebrando la Navidad. Pero somos seres humanos que nos gusta comer, que nos gusta tener coinonía los unos con los otros, y Dios no tiene ningún problema con eso, porque Jesús fue a celebrar una boda, y cuando se terminó el vino, Él mismo lo volvió a hacer para que no faltara. Ahora, celebremos que Dios vino en Cristo, número 3, porque Dios quería manifestar lo más importante que el mundo necesita, lo más importante. El mundo no hay nada más que necesite que sea el amor. El amor. Dios quería manifestar su amor hacia un mundo perdido. Si hay una cosa, si hay una virtud de todas las virtudes, y yo creo en la fe, en la esperanza, en la justicia, en todo, pero hay una cosa que es el atributo más importante de Dios, porque es lo que Dios es. Dios es amor. Amor es darse incondicionalmente. Amor es poner a otro por encima de uno. Amor es, aleluya, dar lo que uno es, y lo que uno tiene, y lo que uno tiene, y lo que uno puede hacer sin esperar que hagan nada por uno. Ese es Dios. Entonces, el Padre quería que los hombres lo conocieran en su esencia. Dios quería manifestar su amor hacia un mundo perdido que necesitaba el amor. Por eso es que de tal manera amó Dios al mundo. Fue por amor. Y claro, Jesús también se entregó por amor, porque Jesús se hizo voluntario a venir. Él no tenía que venir, pero el amor del Padre que estaba en Jesús cuando estaba en el cielo, ahora hizo que Jesús se diera y estuviera dispuesto a venir a amarnos a nosotros y salvarnos del pecado y del infierno. Primera Juan 4:9 nos dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. En esto, vea en cada Navidad la muestra del amor de Dios. No se enreden las otras cosas. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Y aquí está: en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Sería bueno que las iglesias, los predicadores se envolvieran, se dedicaran más a mostrarle el amor de Dios al mundo, hablarle del amor de Dios al mundo, que Dios quiere bendecirnos, que Dios quiere perdonarnos, que Dios quiere salvarnos, que cualquiera que esté enfermo del demonio, de ese maldito COVID-19, sea sanado por el amor de Dios. Y que recibamos el amor de Dios para que no tengamos miedo a ninguna cosa, porque el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Pero no hay nada que mostró el amor de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros no merecíamos ser amados, rebeldes contra Dios, en rebelión contra Dios, y aún así Dios vino a buscar, Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús es el reflejo del amor del Padre, que dejó el cielo, como cantaba. Imagínate, dejar un trono, sentado en un trono para venir a nacer en un pesebre, rodeado de ángeles, para estar rodeado por la vaca y el buey, y por el burro o por la mula, y con los animales. Nacer en el lugar más triste, pero qué glorioso es que ahora Él tiene un trono en nuestro corazón. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. ¿Y cómo es que vivimos? Vivimos por el amor de Dios. Un creyente que no conoce el amor de Dios no puede vivir. Está tratando de agradar a Dios con sus deberes. Está tratando de servir a Dios con sus temores. Ni temores ni deberes nos van a llenar el corazón. Pero hay una cosa que nos llena, es el amor de Dios. Como decía el apóstol Pablo, el amor nos constriñe. El amor es el que nos pone límites para que nosotros, en vez de servir a Satanás, sirvamos a Dios. Lo hacemos, estamos dispuestos a dar todo lo que tenemos. Celebremos que Dios vino en el cuerpo de su Hijo. Número 4. ¿Por qué celebramos? Porque solo un Dios humano, podía salvar y entender de todo a los hombres. Solo un Dios humano.
solo un Dios humano. ¿Por qué un Dios humano? Porque Él tenía que venir y entendernos a nosotros. Él tenía que venir y tomar nuestro lugar. Fueron los hombres los que se rebelaron contra Dios. Fueron los hombres los que... Dios no era enemigo de los hombres. Por eso Dios sabía que necesitaba alguien que viniera, viviera con nosotros, entendiera la raza humana, entendiera lo que se sufre en un cuerpo humano, porque aún después de ser salvo, ese Dios en la persona de Cristo iba a tener que convertirse en sumo sacerdote para seguir intercediendo por nosotros, aún después que Él se fuera al cielo y sentarse a la mano derecha del Padre, para ayudarnos a nosotros a apropiar esta salvación y asegurarnos que nosotros podíamos tener a alguien más fuerte que nosotros, que seguiría orando, intercediendo por nosotros y enviando gracia para que nosotros podamos perseverar en su amor y pasar la eternidad con Él. Ese es el propósito, hermano. Yo creo que si predicáramos el evangelio de una forma tan sencilla, más de personas, en vez de estar trayendo mandamientos y condenaciones y simplemente hablando del infierno, ¿por qué no hablamos? Claro que hay un infierno, claro que hay una ira, claro que hay justicia, claro que Dios va a juzgar el mundo, claro que hay un infierno, todo eso es cierto, pero vamos a traer a los pecadores con el amor de Dios, que reciban aleluya, la revelación del amor de Dios, y que sepamos que Jesús se hizo hombre para poder salvar y entender del todo a los humanos. Jesús no vino montado en un caballo de orgullo y de prepotencia. La Biblia dice que el cual siendo igual a Dios, lo puedes leer en Filipenses, uno de mis capítulos preferidos, dice el cual siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, tomando forma de hombre, y se hizo un siervo, se hizo un esclavo, y fue hasta la muerte y muerte de cruz. Permitió ser rechazado, permitió ser crucificado, permitió ser vilipendiado, permitió que lo desangraran, permitió que se burlaran de Él. ¿Por qué? Por ti y por mí. Lo hizo por amor. Y nosotros no podemos hacer cosas por amor por la gente. El mundo está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Y la manifestación de gloria de los hijos de Dios no simplemente es levantar los muertos, aunque eso va a suceder. Es que el amor que está en nosotros, que nosotros seamos una encarnación del amor de Dios para que la gente vea a Cristo en nosotros. Ahora, número 5. ¿Por qué celebramos, aleluya, a Dios en Cristo? Porque se requería un hombre sin pecado para ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya, bendito el Señor. Gracias, Padre, gracias, Padre, gracias, Padre. Oh, Padre, gracias. Oh, Padre, gracias. Oh, Padre, gracias. Si no fuera por tu amor, ¿dónde estaría yo? Si no fuera por tu gracia, nada podría yo hacer. Si no fuera por tu amor, ¿dónde estaría yo? Si no fuera por tu gracia, nada podría yo hacer. Es solo por el Cristo que ahora vive en mí. Nacía una nueva vida y ahora soy feliz. Si no fuera por tu amor, nada podría yo hacer. Si no fuera por tu gracia, nada podría yo hacer. Es solo por el Cristo que ahora vive en mí. Nacía una nueva vida y ahora soy feliz. Número 5. Se requería un hombre sin pecado para ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El que pecó fue un hombre, no fue un Dios. Y solamente un hombre podía tomar el lugar de los hombres y hacerse el intermediario. Pero tenía que ser un intermediario que iba a ser sacrificado. Por eso se instituyó desde el Antiguo Testamento, desde que Dios mató a un animal, posiblemente un cordero, para vestir a Adán y para por la sangre perdonar su pecado y con su cuero hacerle vestiduras. Ahora, en todo el Antiguo Testamento vemos cómo se sacrificaban corderos, becerros, etcétera.
y se derramaba la sangre como la culpa por el pecado del penitente. El penitente venía, traía el cordero, traía el becerro, y la sangre se derramaba por su pecado. Y la carne se presentaba como una ofrenda de acción de gracias a Dios, porque Dios nos estaba perdonando los pecados. Y ahora a Jesucristo, mira cómo se le llama a Jesucristo. Interesante, porque cuando cuando el ángel se le aparece a José, que había tenido una gran lucha mental cuando estaba desposado con esta muchacha, y de repente ella viene y le dice que estaba encinta. Él dice, pero ¿cómo va a ser? No hemos tenido ningún tipo de contacto físico. ¿Cómo es posible? Posiblemente ella le dijo, pero parece que él no le creyó. Porque yo sé, porque dice que él la quería dejar, pero en silencio. Dice, como era un hombre justo, no quería difamarla. Esto define a un hombre justo. Y esa misma noche se le aparece un ángel y le dice, José, no temas recibir a María por tu legítima esposa, porque lo que hay en ella es obra del Espíritu Santo. Y de una vez te voy a dar su nombre, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Así que el primer anuncio de Jesús, aleluya, a su padre natural, o su padre que lo iba a criar, era que su misión era salvar a la gente de pecado. Hermano, con todo respeto, no podemos tener un mensaje sin bregar con el asunto del pecado. Claro que el amor de Dios, pero necesitamos sacar el pecado de nuestra vida. Jesús vino, es tanto así que la primera descripción que da Juan el Bautista, que era el precursor de Jesús, la primera descripción que dio de Jesús, cuando lo vio que Jesús venía, cuando Jesús sabía que era el tiempo, se había cumplido 30 años para empezar su ministerio, vino a bautizarse. Y mientras él caminaba hacia el río, Juan el Bautista, que era un profeta, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fue la primera descripción. Ok, el primer anuncio que se le hizo a su padre, que lo iba a criar, era salvar a su pueblo del pecado. Y ahora dice Juan el Bautista, aleluya, que es el Cordero de Dios. Indicando esto ahora, que ahora Jesucristo venía eventualmente, además de ser un hijo, o sea, fue un hijo obediente de Dios, fue un agente obediente de Dios. Le probó a Satanás que se podía vivir sin pecado, que se podía vivir en lo peor del mundo, con la peor persecución, sin perder nunca su santidad, la cual nunca la perdió. Nunca dijo una mala palabra, nunca fue ofensivo, nunca pecó en ninguna forma. Él probó eso, que Adán no tenía que pecar. Pero ahora llegó el momento, y el momento era el momento más difícil, porque la noche anterior Jesús bregó con su propia humanidad, cuando él dijo, Padre, si es posible que esto se pueda hacer sin yo morir en otra forma, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú quieras. Al fin de cuentas, él se sometió a la voluntad de Dios, porque él sabía que él tenía que morir por nuestros pecados. Quien murió en la cruz fue alguien que llevó la maldición del pecado, la maldición de la enfermedad, la maldición de la soledad, la maldición de la pobreza, la maldición del abandono de Dios, la maldición del fracaso. Él llevó todo tipo de maldición que hay sobre los hombres. Él la llevó. ¿Para qué? Para librarnos a nosotros, para salvarnos a nosotros. Por esa razón, querido hermano, es que Nahum Rosario predica una fe tan absoluta y tan radical, que yo creo que Jesús en la cruz llevó mi pecado, pero llevó mi enfermedad. Yo nunca acuso a nadie que esté enfermo, que esté en pecado, pero el pecado es parte de la maldición. Él también llevó mi soledad, porque Jesús fue dejado solo. Cuando el Padre lo dejó solo, y él le dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús llevó la maldición del hambre y la sed, para que yo no tuviera hambre y sed. Y Jesús llevó la maldición de la pobreza, porque él quedó pobre completamente. Y Jesús llevó también la maldición de ser llevado a los infiernos, donde él fue 3 días y 3 noches, donde hubo una gran lucha con las fuerzas infernales. Todo eso Jesús lo llevó para que yo fuera libre de eso. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo. Que Dios estaba en Cristo
reconciliando consigo mismo al mundo y no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Aleluya. La maldición de la ley. Porque maldito es que es colgado en un madero. Jesús nos libró de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo que es colgado en un madero. No podemos predicar la natividad sin hablar de la cruz, pero tampoco podemos predicar la cruz sin hablar de la natividad. ¿Por qué? Porque el propósito de la natividad era la cruz. Aleluya. Pero si estamos en la cruz y vemos en la cruz, Jesús era diferente a los otros dos que estaban, el uno a la izquierda y el uno a la derecha. ¿Por qué? Porque tenemos que entonces volver a pensar en la natividad, que Jesús no nació como los otros hombres. Fue hecho, vino por obra y gracia del Espíritu Santo. Era Dios con nosotros. Era el Cordero de Dios. Su sangre era pura. No estaba dañada con el ADN pecaminoso del primer Adán. Ahora Él trae el ADN divino del cielo, el cual nos es implantado a nosotros. El momento que tenemos fe en la sangre de Cristo, nuestros pecados son perdonados y somos nueva criatura. Gracias, Padre, por tu poder y por tu amor. Aleluya. Un hombre sin pecado para ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Número 6. Y aquí tenemos, ¿por qué celebramos esta ocasión? ¿Por qué la celebramos? Porque Jesús vino, aleluya, a reconciliar toda la creación con Dios y a reclamar el dominio perdido sobre este planeta Tierra. Wow, Él vino. Así que esto es más allá que simplemente salvar a todos los hombres que se arrepientan. Es reconciliar toda la creación fue afectada. El cielo fue afectado. Y reclamar el dominio sobre este planeta Tierra, porque básicamente Adán le había entregado el dominio por engaño a Satanás. Vamos a ver en Colosenses 1, 19 al 20. Por cuanto agradó al Padre, le plugo al Padre, fue de agrado al Padre que en Cristo habitase toda plenitud. ¿Cuál plenitud? La plenitud de Dios estaba en Él. Y por medio de Él reconciliar consigo, o sea, por medio de Cristo reconciliar con Dios. O sea, Cristo es el medio para reconciliar con Dios todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Había una enemistad entre los hombres y Dios. Jesús hizo la paz por la sangre de su cruz. La paz que tú y yo tenemos se pagó un precio muy alto, la sangre preciosa de Jesús. Aleluya. La paz que hoy, aleluya, disfrutamos es por la sangre de Cristo. Ahora hay una reconciliación, que el cielo ha sido ya limpio aún de la rebelión de Lucifer, porque la sangre de Cristo fue puesta en el lugar santísimo del cielo para reconciliar el cielo. La creación misma está reconciliada potencialmente con Dios, porque aquí dice que por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Por lo tanto, Dios y yo tenemos paz por la sangre de su cruz. Aleluya. Yo tengo paz con mi hermano por la sangre de su cruz, pero yo tengo paz conmigo mismo. Son tres aspectos de la paz: paz con Dios, paz con mi hermano y paz conmigo. Y también eventualmente vamos a tener paz con la creación, pero es una manifestación que la vamos a ver en el milenio, cuando ya no haya ningún tipo de maldición en la tierra. La reconciliación. Ahora somos amigos de Dios y Dios de nosotros. Jesús pagó eso. Y terminamos con mi punto número 7. Maravillosa noche la que hemos celebrado hoy. Celebremos que Dios vino a visitarnos en Jesús. Bendito. El 7. ¿Por qué estamos celebrando esto? Porque Jesús vino para conseguir para su Padre una descendencia. Una descendencia de millares, millones de hijos que vivan con Él. Que vivan con Él eternamente, para manifestar por la eternidad las riquezas, las abundantes riquezas de su maravillosa gracia. O sea, nosotros por la eternidad vamos a ser un testimonio por las edades, por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos. Aleluya. Nosotros seremos el regalo de Dios a su santo Hijo Jesús. Dios nos usará a nosotros como el espectáculo de los redimidos por la sangre del Cordero. Los que escogimos en la tierra, dale la espalda al pecado, dale la espalda a Satanás y a su demonio, dale la espalda
a toda maldición, a todo pecado, a todo adulterio, a toda fornicación, a toda hechicería, a todo egoísmo, a toda maldad, a toda avaricia, a todas las obras de la carne. Y nos hemos consagrado a Dios. Y hemos escogido posiblemente vivir una vida que el mundo no la entiende, que la llaman una vida muy estrecha, una vida religiosa. No importa lo que el mundo diga. Si yo tuviera que volver a vivir otra vez, escogería la misma vida. Si hay una cosa por la cual yo, muchas veces que estoy orando por la mañana, digo, Padre, gracias que yo nací en la casa de un hombre de Dios, Juan Rosario, que Él le entregó la vida a ti y me dejó a mí un ADN espiritual, me dejó a mí una ayuda. Hay cosas que yo no tuve que romper porque ya Él las había roto. Aleluya. Y eso a mí me ha capacitado ahora para yo ser padre de cuatro hijos, que los 4 están sirviendo al Señor, y ser un abuelo de 14 nietos, y los 14 temen a Dios y aman a Dios, aleluya. Y he bendecido, creo que millones de personas en todo el mundo. Estoy bendecido, aleluya, miles de iglesias, aleluya. Y estoy trayendo una palabra de fe. Y todo eso es por medio de la gracia de Dios. Todo eso se lo debo a la sangre preciosa de Jesús. Y eso va a ser un testimonio por la eternidad. Por la eternidad, aleluya. Los ángeles van a regocijarse. El Padre va a regocijarse. El Padre se va a acordar de la obediencia de su Hijo, que no escatimó en poner a un lado su deidad, sus atributos, y venir a la tierra a sufrir con los pecadores, a sufrir con nosotros, a ser mal interpretado, a ser crucificado y aún a ser burlado por el mismo diablo. ¿Para qué? Para salvarte a ti y a mí. Querido, si tú me estás oyendo, mira, el licor, el ron, el guarro no es la respuesta para celebrar a Jesús en esta Navidad. La comelata no es la respuesta. Y vamos a comer. A mí me gusta comer, gloria a Dios, y comer bien. No. ¿Sabe una cosa? ¿Por qué no regalamos? Porque en ese día al Rey de Reyes le trajeron regalos. Vinieron, no en ese día porque ya estaba en su casa, pero fue a él, le trajeron regalo de oro y regalo de mirra, aleluya, incienso. Le trajeron regalos como un rey, como un Dios y como un hombre, aleluya. Y ese Jesús vive en nosotros. Ese Jesús está sentado ahí está el Padre. Querido amigo y hermano, ese Jesús te ama. Entrégale tu vida. Si estás enfermo del COVID, reclama su sangre y créele, no te vas a morir. Créele. Si tienes una necesidad, pídele que Él te supla tus necesidades. Él dice, mira, dice mi Biblia, y son palabras bellas del apóstol Pablo, el que no escatimó, el que no reparó en darnos, en entregarnos a su propio Hijo. ¿Cómo? No nos dará también con Él, juntamente, todas las demás cosas. ¿Cuáles cosas? Las que pertenecen a esta vida y las que pertenecen a la vida futura o a la piedad. Ese es el mensaje de Navidad. No podemos perder ese mensaje en medio de los árboles, de las luces y de los cánticos o los villancicos. Este mensaje es eterno. Es el mensaje de la encarnación de Dios. Bendito sea. Quiero leerte el último verso y con eso termino. Efesios 2, 4 al 7. Pero Dios, que rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Esa es la primera parte, pero ahí no termina. Y juntamente con Él nos resucitó. Y algo más, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Jesús vino a todo eso a darnos esa victoria. Pero hay algo más que va a afectar nuestra eternidad, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. O sea, la bondad que Él nos envió en Cristo Jesús va a ser el show, va a ser el espectáculo eterno, la cual Él la va a mostrar en los siglos venideros. Las abundantes riquezas, como su gracia fue más que abundante con la bondad de Dios para salvarnos a nosotros, que respondimos y tuvimos fe en la persona de Jesús. Oh, querido amigo y hermano, te invito hoy a que tú levantes tus manos al cielo y celebremos que Dios vino a visitarnos en Jesús. Y ahora quiero que hagas una oración conmigo. No importa que seas cristiano. Vamos a afirmar nuestra fe. Y quiero que tú repitas conmigo esto. Señor Jesucristo, muchas gracias por tu venir a esta tierra en obediencia al mandato de tu Padre. Gracias que tú has venido para ser el Cordero de Dios
que quite el pecado del mundo. Gracias, Jesús, por morir por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias, Jesús, por nunca rendirte, por ir a los infiernos, por levantarte de los muertos. Jesús, gracias, porque estás sentado a la diestra del Padre, orando por mí. Gracias porque tú nos quieres presentar como una novia santa, sin mancha y sin arruga, ante el Padre en aquel día, cuando tú vengas. Gracias, Padre. Y ahora yo, como un creyente, yo reafirmo mi fe en Dios. Yo reafirmo mi santidad. Me entrego a ti, espíritu, alma y cuerpo. Si no fuera creyente, repitan conmigo los no creyentes. Yo confieso mis pecados, perdono mis pecados. Yo rechazo mis pecados, rechazo al mundo, rechazo al diablo, rechazo este siglo y recibo el perdón de gratis que me da mi Jesús. Y ahora, por la sangre de Cristo, declaro que mis pecados son perdonados. Y yo creo que si yo creo eso, ahora mismo mi nombre es escrito en el libro de la vida. Y ahora yo pido que el Espíritu Santo de Dios me dé el gusto, me dé el deseo, me dé la gracia, me dé la fuerza para poder perseverar en este evangelio. En el nombre de Jesús, amén. Y ahora yo oro por cualquier enfermo. Especialmente vengo en contra del demonio del maldito COVID. Y sé libre. Si estás enfermo, pon tu mano sobre tu corazón o sobre tu cuerpo. Y yo declaro ahora que eres libre por la sangre y por el nombre de Jesús. Satanás, saca las garras asquerosas de mis hijos, de mis hermanos y de mis amigos que me están escuchando. Declaro que ninguna arma forjada prosperará. Declaro que nosotros estamos bajo el Omnipotente. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y con esa fe declaro que nadie de mi iglesia va a morir de COVID, sino que el que esté contaminado será sanado. Y ahora, querido amigo, te deseo una feliz Navidad. Y yo sé que antes del año nuevo estaré otra vez contigo. Recuerda que este domingo estamos aquí desde Maranatha en Chicago a las 12:30 hora de Panamá, hora 1:30 acá en Chicago. Les quiero y les amo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Chao, a nombre de Minerva y mío. Chao, los quiero mucho.